Hola, soy Arantxa y en esta ocasión no me acompaña mi compañera Irene, pero seguiremos hablando de vida. Vamos a hablar de un tema muy importante, fundamental, como son los recursos, el acompañamiento, la comunidad y los retos que siguen existiendo en la respuesta al VIH. Más allá de lo médico, hay algo que marca la diferencia: el acceso, el acompañamiento, en sí, el trabajo comunitario. Para ello, nos acompañan hoy Loli Fernández, que como ya sabemos de otros capítulos, nos ha contado todo su bagaje, pero en esta ocasión vamos a añadir que ella es la presidenta de CASIPA desde el año 2015. Por otro lado, tenemos a Oliver Marcos, una cara muy conocida, que es secretario general de CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA de España, formada actualmente por 80 organizaciones en todo el territorio nacional, y promotor de generación positiva y experto en salud pública. Ha colaborado en iniciativas locales, estatales e internacionales de respuesta al VIH y a la salud sexual desde una perspectiva de derechos. Por este lado tenemos a Ángel Cobos. Buenas tardes. Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo desde 2020 y desde ese entonces ha desarrollado su trayectoria en diversas entidades sociales. Actualmente forma parte del equipo de la Fundación Siloé, donde desempeña su labor en el Centro de Día de Reducción de Daños, 1000 Soles, colaborando además de forma transversal en otros proyectos de la organización. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a hacer una pregunta así como para quien la quiera responder de vosotros tres o para los tres. ¿Por qué sigue siendo tan importante el trabajo comunitario en la respuesta al VIH? Bueno, empiezo yo. Bueno, yo creo que el trabajo comunitario es importante porque humaniza, ¿no?, de alguna manera la atención a las personas con VIH. Porque ayuda a reducir el estigma y la discriminación asociada a la infección por el VIH, cosa que llevamos arrastrando muchos años y que no sé si algún día hablaremos de qué hemos acabado con ello, ¿no? Creo que son puntos fundamentales, ¿no? Somos además, el trabajo comunitario hace que veamos dónde está la necesidad de la atención, las circunstancias de las personas y cómo acceder a ellas, ¿no? Porque somos un poco la guía, ¿no?, para que esas personas puedan llegar a entidades y puedan llegar a acercarse a unas pruebas rápidas, a un apoyo o acompañamiento ya cuando tienes un diagnóstico y a muchas de las herramientas y recursos que podemos ofrecer. A esos recursos de los que hablábamos. Bueno, yo creo que además el papel de las entidades comunitarias, el sistema actual que tenemos a nivel de sistema social, por definición no puede cubrir todas las necesidades de las personas. Entonces, creo que las entidades comunitarias cumplen ese papel de todas aquellas necesidades que el propio sistema, por definición, no puede cubrir, las cubrimos nosotras. Y creo que también es importante poner en valor que no está mal que el sistema no las cubra. Quiere decir, porque para que las pudiese cubrir tendría que reinventarse, ¿no? Entonces, toda esa parte que quizás es más el trabajo de calle, el tú a tú, las necesidades diarias que tiene la gente, pues son las que las entidades comunitarias suelen cubrir. Sí, es un directo, un personalizado más que el generalista. Sí, no, yo nada, apuntar como había comentado Oliver ahora, que al final es verdad que el sistema no llega a todas partes. Es verdad que estas entidades, pues también como apuntaba Loli, que sí que contribuyen a humanizar un poco la atención y además, precisamente, ¿no?, ese estigma que sí que se lleva arrastrando tantos años y que ojalá en algún momento acabe. Sí que, bueno, pues posibilita también un acercamiento y pues eso, lo que dice, que no necesariamente tiene que ser que sea mal que el sistema no llegue, pero bueno, sí que se necesita cada vez más de este tipo de entidades, que luego ya vendrá otras cuestiones, ¿no?, como temas de financiaciones y todo, que eso es un melón bastante importante. En lo serio. Pero bueno, es un poco suscribir lo que acaban de decir. Bueno, pues Loli, ¿tú qué crees que aporta CASIPA en este caso que no cubra concretamente el sistema de sanidad?
Bueno, yo creo que desde Casipa y como muchas entidades que trabajamos con el VIH, hacemos una atención integral, ¿no?, de las personas. Desde un principio ya simplemente con la realización de la prueba, que puedan acceder a la prueba de una forma anónima, confidencial, gratuita, a poblaciones que muchas veces están fuera del sistema sanitario por ser personas migradas en situación irregular, por ser personas con diferentes vulnerabilidades. En las entidades, en concreto en Casipa, pueden acceder de forma pues anónima, confidencial y gratuita. Creo que también el hecho de poder ofrecer pues eso, un apoyo psicológico, tanto cuando recibes el diagnóstico como durante el proceso que vives con el VIH, que pues todos atravesamos diferentes fases, diferentes momentos vitales que necesitamos pues eso, un apoyo, un referente, un acompañamiento psicológico. Y luego también el ofrecer los pares. Yo creo que la figura de los pares es fundamental, ¿no? Muchas veces necesitamos sentirnos reflejados o sentir que otra persona está viviendo una situación parecida a la nuestra y que vamos a ser entendidos y comprendidos mucho mejor que con un personal sanitario que, por muy bien que funcione y por mucha empatía que tenga, muchas veces no llega a esa parte emocional que muchas veces necesitamos las personas con VIH. Ofrecemos también desde la entidad pues, programas como el programa de reducción del daño, que empezamos con un intercambio de jeringuillas y que se va adaptando también a las nuevas situaciones, a las nuevas realidades que vivimos hoy en día, pero que también llegamos a poblaciones que están fuera del sistema y también salimos a la calle a ofrecer esos recursos para poder ser más accesibles a poblaciones que a lo mejor no lo conocen o no tienen cómo llegar a la entidad. Oliver, ¿qué papel crees que juega CESIDA? Bueno, al final CESIDA como coordinadora estatal lo que intenta sobre todo es unificar aquellas reivindicaciones o reclamaciones de creación de políticas públicas, de cambios a nivel estatal, porque luego también sabemos que muchas veces las normativas sanitarias son autonómicas, entonces no se puede hacer como una incidencia a nivel país, ¿no? Pero, intentamos como recoger esas necesidades, identificar cuáles son las necesidades que hay en cada territorio a través de las 80 organizaciones que forman parte de la coordinadora y hacer interlocución directa con las administraciones nacionales, ¿no? Ya sea un Ministerio de Sanidad o el área que corresponda, ¿no? Y luego también es verdad que muchas veces las propias entidades comunitarias, por definición y por capacidad de recursos humanos, económicos, etcétera, tampoco tienen capacidad, pues a lo mejor, de poder dedicar grandes esfuerzos a campañas de comunicación o a realizar estudios que pongan encima de la mesa los datos de cómo es la realidad de las personas con VIH en España, etcétera. Y digamos que CESIDA un poco es lo que puede recoger, ¿no? Quizás esa visión más macro de cómo es la realidad del VIH y de la salud sexual en España y poder hacer esa interlocución directa. Y Ángel, ¿qué nos cuentas un poco, no sé, de la historia de Siloé, de qué hacéis en la actualidad? Vale, un poco. Voy a ser así breve para no extenderme también a nivel de la historia de la fundación, pero sí que es cierto que antes de constituirse como Siloé, en el año 78 se constituyó una asociación que se llama Chavales en Libertad, que está en los años 80, se denominó Chavales, que estaba centrado en menores. Siloé como tal nace en el año 89, en el centro penitenciario de lo que es el Coto, y a partir del año 89, en el año 90, lo que es la propia entidad de Siloé, crea lo que es y sigue actualmente, el centro de acogida de Mareo, que es básicamente, tal como estaba enfocado antes, pero ahora extensible también a otros perfiles con problemáticas de carácter sociosanitario, está centrado en personas que tenían VIH, SIDA en estado terminal y pues era ofrecerles como la mayor calidad posible de vida en ese entorno, ¿no? En el año 95 es cuando la Siloé, como que era una asociación en aquel entonces, absorbe lo que era Chavales, que es lo que empezó siendo, y en el año 2000 se constituye como fundación. Sí que, como apuntabas, el tema de que yo al final formo parte del recurso de 1000 soles, al final esto no es un centro de día, pero que es de reducción de daños. Aquí sí que se contempla mucho de personas que están en situación de exclusión social en varias dimensiones de su vida. Sí, aquí sí se contempla, por ejemplo, ¿no? Precisamente también personas que puedan tener diagnóstico de VIH,
Y bueno, pues en este recurso pues lo que ofrecemos principalmente es como una cobertura de necesidades básicas, desde lo que puede ser el desayunar, el asearse, ¿no? Hay muchas personas que también están en situación de sinhogarismo. Luego sí que también ofrecemos lo que se denominan esto los Sunny Kids, el tema de, bueno, pues eso para personas que sabemos que van a consumir, ofrecerles, digamos, los mayores garantías o mayores cuidados dentro de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco... Muy bien, pues buenísimas labores todas, la verdad. ¿Por qué creéis que en general las propias comunidades forman parte de la respuesta? ¿Por qué creéis que es bueno o es positivo? Bueno, a ver, yo creo que al final, o sea, en el caso del VIH, pero en el caso de cualquiera, ¿no? O sea, todas hemos aprendido que cuando estamos en una situación de exclusión social, que además a mí me gusta hablar mucho de situación de, porque no es que seamos personas que por definición quedemos excluidas, sino que la propia sociedad se construye de tal manera que nos deja excluidas por ciertas etiquetas o ciertas realidades sociales. Pues es que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Quiere decir, al final tú cuando tenías SIDA en los años 80-90 y estabas tirado en la calle, pues lógicamente, ¿quién se te iba a acercar? Las personas de tu comunidad, no se te iba a acercar nadie más, ¿no? Muchas veces por desgracia ni se te acercaba la familia. Entonces yo creo que nosotras hemos entendido muy bien la importancia que tiene la creación de espacios seguros, ¿no? De que acudas a un sitio en el que sabes que no te van a juzgar, en el que sabes que sea lo que has hecho, lo que hagas, cómo sea tu vida, cómo vivas tu sexualidad o consumo de drogas, otro tipo de realidades, pues ya está, aquí estamos para ayudarte. Quiere decir, ya se encarga la sociedad de juzgarte, pues no vamos a hacer nosotras lo mismo. Entonces, creo que tenemos ese papel fundamental porque además tampoco nadie sabe cuidarnos tan bien como sabemos cuidarnos entre nosotras, porque al final sabemos lo que nos pasa. O sea, y aquí no me refiero solo a las personas con VIH, sino que me refiero a lo que es el concepto de comunidad, en el que hay profesionales sanitarios, personas que pertenecen a entornos de personas con VIH, etcétera, pero pues al final saben un poco cuál es la realidad, ¿no? El día a día, porque no te hace falta tener VIH, pero yo luego te cuento cómo me he sentido cuando he ido al médico y de alguna manera tú también estás dentro de esa realidad, ¿no? Porque estás escuchando, estás compartiendo, etcétera. Entonces, también yo creo que muchas veces las personas con VIH no estamos buscando la atención más personalizada, sino que estamos buscando que alguien nos entienda, ¿no? Y nos acoja y nos dé un abracito cuando estamos, pues eso, en un momento delicado. Y la comunidad nunca se ha esforzado en dar la atención más especializada, sino en dar la atención que mejor sabe dar y que muchas veces es la que la gente necesita. Uh-huh. Yo creo que eso, que además la situación o las situaciones de frialdad que vivimos muchas veces en el ámbito sanitario, en el ámbito administrativo, burocrático y demás, bueno, pues es algo que todos nos duele en todos los sentidos, ¿no? Y creo que desde las entidades es algo que intentamos cuidar mucho, ¿no? ¿Cómo quiero que me traten? Pues como quiero que me traten, voy a intentar yo tratarte también a ti, ¿no? Porque al final cada uno somos pues personas con nuestras diferentes peculiaridades, con nuestras diferentes vivencias, pero que bueno, en el caso del VIH tenemos ese punto en común. Momentos de fragilidad son momentos, pues normalmente cuando la gente se dirige a las entidades tiene pues la vida un poco complicada y pide ayuda. Esa es la base. Claro, y además yo creo que, o sea, porque muchas veces se entiende el VIH como una patología médica, cuando desde mi punto de vista es un enfoque bastante escaso. Lógicamente es una infección, pero no engloba lo que es la realidad del VIH hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando yo digo como que no nos hemos preocupado en dar la atención más especializada, me refiero, hemos entendido que las propias personas con VIH, solo por el hecho de tener VIH, ya pueden aportar algo. Es decir, no son simplemente personas usuarias o personas destinatarias de un servicio, sino que tienen un papel dentro de todo lo que se hace. Y al final, la respuesta comunitaria al VIH ha trabajado a través de grupos de ayuda mutua, a través de educadores pares, es decir, ha dado las herramientas y las capacidades suficientes a las propias personas que viven esa realidad para que puedan aportar y puedan ayudar a otras personas. Y realmente esa creación de comunidad, o sea, es lo que luego, o sea, al final, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de amigas que se cuida mucho y una ONG de respuesta al VIH? Pues a veces, muchas veces es que tienes una oficina o no la tienes, pero quiero decir que al final se ha construido a través del conocerse, a través del, bueno, venga, pues vente a mi casa porque este mes no tienes dinero para tal y hago yo cena en casa y cenamos juntas. O sea, hemos entendido que todo el mundo tiene un papel a la hora de poder ayudar a los demás sin necesidad de haber tenido que cursar unos estudios o haber tenido que hacer otra serie de cosas. Y creo que ese es el poder transformador, ¿no? Que sí, que luego está muy bien que tengas una oficina y que puedas, además que puedas dedicarte a esto, ¿no? Es decir, que tu relación laboral te permite ayudar a otras personas y a la vez poder ganarte el pan todos los días.
pero que hemos nacido así, y al final todas las entidades comunitarias han nacido porque en la casa de no sé quién o en el garaje de no sé cuál se empezaban a reunir y la cosa siguió para adelante y se acabó institucionalizando, ¿no? Por así decirlo. Pero a ninguna tampoco se nos van a caer los anillos y el día de mañana nos tenemos que ir a un garaje. Es decir, seguiremos haciendo lo mismo porque entendemos la importancia. Yo creo que eso, que hemos aprendido además eso, adaptarnos a las circunstancias y pues eso, a las situaciones que nos toca vivir y ir creciendo, ir incluso creando proyectos en función de las necesidades que nosotros íbamos detectando, no porque nadie nos indicara lo que teníamos que hacer, sino pues eso, la propia comunidad, la propia entidad, con el trabajo diario con las personas con VIH y personas en situaciones de vulnerabilidad, veíamos pues eso, pues determinadas necesidades que intentábamos paliar. Lo han dicho, yo creo. Todo, ¿eh? Te han sí. dejado sin palabras. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los recursos que, bueno, a veces no se conoce qué es lo que hacen realmente estas instituciones. Y en el caso os voy a preguntar a los tres la misma pregunta, pero empiezo por ti porque te han dejado ahí. Vale. Entonces, ¿qué recursos, qué acompañamiento ofrecéis desde Siloe? Vale. Es cierto que al final la Fundación Siloe tiene constituidos varios proyectos, tiene de hecho bastantes. Yo me suelo centrar más que nada en el que yo formo parte, que es en este caso 1000 soles. Claro, el acompañamiento, cuando también me pongo a pensar qué nos referimos con acompañamiento, claro, puede ser de muchas formas. Claro, puede pasar, ¿no? Como no me voy a referir solamente en el caso de personas con VIH y tal, me voy a referir en situaciones de exclusión social en general. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Que personas que tienen vidas, es verdad que vienen con situaciones a veces bastante complicadas. Entonces, claro, muchas veces los trámites que hay que hacer no dependen de uno mismo ni de la labor que hagamos como profesionales, sino de que dependen pues, de plazos de la administración pública, etc. Claro, y el tipo de acompañamiento que podemos hacer lo podríamos llamar un acompañamiento personal. Sí, el acompañamiento personal siempre es transversal, una siempre está integrado. información sobre los recursos que sí que existen, aunque vosotros no podáis derivar directamente, ¿no? Exactamente. Luego sí que podemos hacer acompañamientos como tal, que pueden ser pues esto, a centros de salud mental, podemos hacer acompañamientos a nivel pues cuestiones judiciales que puedan tener, podemos hacer intermediación a nivel con abogados. Luego también es muy importante el tema de la incorporación a nivel sociolaboral, a nivel formativo también. Entonces, bueno, es un poco también ir viendo, ¿no? En función de la persona, ir valorando también qué necesidades va requiriendo, ¿no? Aquí sí que creo que también hay que ser muy flexible, en cierta forma, sobre todo por personas que que están en situación de exclusión social, que encima están acompañadas de una situación de sinhogarismo cronificada. Entonces, bueno, yo ahí sí que creo que es muy, muy importante el tema de la flexibilidad que tengamos que tener como profesionales. Sí, obviamente. Además, las circunstancias son claro, variopintas donde las haya, porque cada persona es una situación concreta y un punto de la vida y bueno, yo creo que os encontráis situaciones complejas y que hay que abordar por varios frentes. Esto trastoca también un poco, yo creo, con los plazos que se imponen, digamos, la administración pública a veces, ¿no? En cuanto a, pues, que sé, si llega, por ejemplo, una resolución de una prestación o algo así, el tener que cumplir una serie de plazos, todo esto. Entonces, bueno, o que lleguen cartas con resoluciones que no se entienden, claro, que eso pasa bastante también. Sí, interpretar. Claro, que a veces yo creo que nos cuesta hasta a los propios profesionales tener que interpretar esas cosas. Sí, es que a veces parece que vienen en griego. Que aquí, sin desviarme mucho, yo no quiero hablar tampoco de violencia institucional, pero bueno, podría ser. Sí, podríamos darle ahí una pincelada. Podríamos dar esa pincelada. Entonces, bueno, a mí ya te digo, creo que lo más importante es el tema de flexibilidad que tengamos que tener. ¿Qué otros recursos creéis que no haya comentado Ángel? Bueno, cada uno tenéis vuestra especialidad, digamos. CESIDA no hace atención directa, ¿no? Entonces, digamos que los recursos que puede ofrecer CESIDA son bastante diferentes. Aparte de servir como nexo de coordinación entre todas las entidades que hay en el territorio nacional, en apoyo a las diferentes necesidades que tengan y también en coordinación de diferentes acciones entre ellas, programas que tengamos en específico, pues el último, que quizás es el más conocido, es el proyecto de envíos, que es un proyecto de pruebas rápidas a domicilio de manera confidencial. Se envían por correo postal, te llega a tu casa con la información suficiente además para que sepas interpretar el resultado de la prueba y para que, independientemente de cuál sea el resultado, si quieres seguir cuidando tu salud sexual, no se quede solo en habértela hecho, sino en acudir a recursos o saber lo que es la PrEP, etcétera, etcétera.
Y el Pride Positivo. El Pride Positivo, digamos que es el proyecto más mainstream que tiene ahora CESIDA, por así decirlo, que al final no deja de ser un proyecto que intenta utilizar la vivencia y la visibilidad de las personas con VIH, ambas cosas, no solo la visibilidad, porque sabemos que es una opción, no una obligación, como herramienta de transformación social, y que el hecho de que las vidas de las personas con el VIH son válidas, sean cuales sean, y que si la vida de una persona con VIH te molesta, entonces a lo mejor el problema lo tienes tú por los prejuicios que tienes y no nosotras por cómo vivimos. Entonces, utilizar como esa... ¿no? Esa metáfora de decir, no, mira, esta es mi vida y si a ti te molesta, a lo mejor el problema lo tienes tú. No tanto señalando, pero sí identificando que vivimos en una sociedad con muchos prejuicios hacia muchísimos colectivos y que al final el primer paso es reconocerlos y el segundo paso es querer trabajarlos para que dejen de existir, ¿no? Entonces, digamos que es un poco, quizá a lo mejor lo más externo que hacemos, porque luego al final, por así decirlo, las usuarias de CESIDA son las entidades, ¿no? O sea, no son personas que acudan, sino que son las diferentes organizaciones del territorio a las que se apoya. Y aquí también, pues bueno, aprovechar la cuña publicitaria de decir, oye, mira, pues si aquí alguien está escuchando Pride Positivo y no tiene idea de quién es, Casipa todos los años organiza un viaje a Madrid para poder acudir y, oye, mira, pues no debería existir excusa para acercarse a Casipa, pero oye, que si hace falta una, pues aquí te la estamos dando. Genial. Claro. Me parece que, por cierto, el Pride Positivo es el próximo 17 de octubre, sábado 17 de octubre. O sea, que es una cita que animamos a todos a participar y, como dice Oliver, podéis pasar por Casipa a informaros. Bueno, antes de hablar un poco de Casipa, sí me quería hablar un poco también de la relación y de la coordinación que tenemos desde CESIDA. Casipa forma parte de esas 80 entidades que están dentro de CESIDA y podemos decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción que hemos hecho cosas en conjunto muy chulas. Yo destacaría, aparte del Pride, que ya lo hemos hablado y que es una experiencia genial, yo como mujer quiero recalcar también el grupo de Mujeres Vivas que se ha creado desde CESIDA, que ha sido, pues yo creo que el punto de encuentro para muchas mujeres que estaban viviendo el VIH en situación de soledad total, ¿no? Gracias a CESIDA, al grupo de mujeres, pues se ha creado una comunidad de Mujeres Vivas que pues anualmente hacemos encuentros de formaciones, tenemos un grupo de WhatsApp que es una pasada de... Una comunidad maravillosa. Es una pasada de locura también, pero que es súper bonito ver cómo mujeres que nunca habían verbalizado con nadie que estaban viviendo con VIH desde hacía a lo mejor más de 20 años, lo están verbalizando ahora y es un grupo de apoyo, genial. Eso para empezar. Y con Siloé, qué decir, llevamos colaborando con Siloé pues desde los inicios, ¿no? De hecho, hemos compartido al psicólogo durante todos estos años. Y compartimos además muchos usuarios comunes, ¿no? Porque además el Centro de Día Mil Soles y el comité además está muy cerca de corazón y muy cerca próximamente también, porque está muy en el mismo barrio del Coto. Entonces, muchos de los usuarios, pues nos llamamos cantidad de veces, sí, Ángel, para hablar de usuarios, a ver cómo manejamos diferentes situaciones que vivimos con ellos y con ellas, ¿no? Y luego como entidad, ¿no? Nosotros como Casipa, el acompañamiento, a mí me gusta decir que el acompañamiento es pues desde el estar ahí simplemente, ¿no? No tienes que salir a ningún lado, simplemente el que la persona sienta que estás ahí. Y el acompañamiento lo hacemos en todos los proyectos, porque desde la prueba rápida, que estamos acompañando en todo el proceso, cuando hay un resultado preliminarmente positivo, hacemos la derivación, ofrecemos el acompañamiento para la prueba de confirmación, para el seguimiento posterior si se confirma. En todos los programas tenemos el acompañamiento. Dentro del programa de reducción del daño, pues usuarios que se acercan a la furgoneta o se acercan a la asociación, también los acompañamos a retomar a lo mejor un seguimiento médico que han estado pues durante un tiempo no realizando y acompañándoles también y guiándoles en diferentes procesos y por supuesto nuestro programa de pares, ¿no? Que desde siempre ha intentado pues eso, acompañar a todas las personas con VIH en todos los procesos vitales que reclaman o necesitan ese acompañamiento, desde el proyecto también de Luna, para personas que realizan trabajo sexual. Yo creo que todos los programas y actividades del comité, el acompañamiento es algo fundamental. Uh-huh. ¿Y vosotros creéis que en realidad estos recursos son conocidos por la población en general, que no existen barreras para el acceso a esos recursos que ofrecéis?
Bueno, a ver, yo te diría que en el caso de CESIDA sí, pero porque volvemos a lo mismo, no hacer una atención directa como tal. O sea, yo creo que los recursos existen y yo como persona que ha estado trabajando 6 años en una organización también de una ciudad pequeña, cuando la gente dice yo no sabía que esto existía, digo no sabías que esto existía porque no querías saberlo, quiero decir, porque tiene una página web, tiene un perfil en redes sociales, tiene un número de teléfono, quiero decir, tú cuando vas a Leroy Merlin pones Leroy Merlin en internet, te sale la dirección y vas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el miedo y el estigma asociado a la infección por VIH o al cuidar tu salud sexual o al miedo a voy a ir a un sitio, no sé quién va a estar, que nadie me conozca, etcétera, etcétera, hace que no quieras buscar esa información y que al final en tu cabeza encuentres un montón de excusas para decir, bueno, no me hace falta porque yo ya encontraré la manera de lo que sea, ¿no? Pero son espacios que existen, que son accesibles, que cualquier persona podría buscar un teléfono, podría mandar un correo electrónico, podría buscar la dirección para acercarse. Lo que pasa es que CESIDA es más cómodo porque al final tú haces campañas, tú cuentas con gente relativamente conocida para dar a conocer tus mensajes, etc. Entonces quizás es más fácil seguir a un perfil de ese estilo, que es como más comunicativo, y porque nadie va a tener que venir a nuestra oficina a nada. Porque si alguien necesita algo le vamos a derivar a la entidad más cercana que tenga. Entonces esa barrera de que no quieran ir en nuestro caso no existe. Yo creo que, bueno, un poco como Oliver, que creo que hay los recursos suficientes como para poder, si tú tienes interés, informarte de qué asociación o qué entidades hay en tu comunidad. Pero, pues eso, muchas veces el estigma, en el caso del VIH asociado a la infección por VIH, hace que, pues eso, que te frenes a la hora de buscarlo, ¿no? Porque nos sigue pasando hoy en día, tristemente, en el 2026, seguimos atendiendo a personas con VIH que no han entrado en la asociación, que quedamos con ellos en una cafetería, en un sitio neutral, claro, en lugares pequeños porque, es un problema, claro, sí. en ciudades así, pues como Gijón, ciudades pequeñas, pues la gente sigue teniendo miedo, ¿no? Tenemos barrera social, sí. Presentaríamos ahí una barrera social que nada tiene que ver con la labor real de las entidades. O que luego incluso hay veces personas que tienen una expectativa concreta de una asociación y luego van, pues no sé, por ejemplo, imaginad es una asociación que tiene más proyectos, pero la persona piensa que solo se centra en la orientación laboral. Claro, si solo van para eso, luego descubren dentro de la propia entidad que tienen otras muchas cosas. Entonces también ese desconocimiento, es verdad que eso también es el interés que tenga la persona, ¿no? Para descubrir eso, pero... Lo comentaba Oliver. Pero ese punto también de personas que van a una entidad por una expectativa concreta, por un proyecto en concreto, pero luego descubren que hay muchos más. Y que luego el nombre influye mucho, quiero decir, porque si yo voy a un sitio, vamos a ponernos que voy a ir por una cuestión que a lo mejor no es como muy vergonzosa, por ejemplo, por una cuestión de banco de alimentos. Es decir, que a lo mejor lo puedo comentar con la gente de mi entorno, de oye, mira, yo voy a esta asociación a buscar alimento. Pero es que claro, si el sitio donde me dan la comida se llama Comité Ciudadano del Principado de Asturias... Antisida. Claro. Antisida es la palabrita, porque sí. Entonces, Comité Ciudadano del Principado, ningún impacto. Pero cuando dices antisida... Entonces, claro, te da... O sea, quiero decir que ahí está el apuro, ¿no? Muchas veces, el decir, es que yo no quiero ir a este sitio aunque la necesidad que yo tenga no sea un conflicto. Porque, pues eso, yo voy por un tema de inserción sociolaboral, yo voy por un tema de no sé qué, pero claro, si fuese esto Cruz Roja... Pues a nadie le daría vergüenza decir Cruz Roja, pero como esto es una asociación que se dedica a un ámbito muy concreto, pues a lo mejor como que no. Sí, es complicado. A ver, sabemos que todo no está cubierto, hemos hablado de ello ahora mismo, pero ¿qué retos principales creéis que hay actualmente en la respuesta al VIH? Pregunta complicada, ¿eh? No, hombre, pregunta muy fácil. Lo difícil es hacerla corta. Lo va a decir él y luego a ver lo que los demás contestan. Venga, no, hombre, yo me... No, Voy a ponerme a empezar por Ángel, ¿eh? Tienes que hacer el modo aspersor cada vez poblado. ¿Qué retos existen? Bueno, pues existen como muchísimos retos. El primero es entender la salud sexual y la respuesta al VIH desde una perspectiva holística, es decir, o sea, mi movida no es solo una cuestión biomédica, mi movida es una cuestión de, o sea, yo los riesgos que tengo para poder adquirir VIH, para cuidar mi salud o para poder adquirir otra infección de transmisión sexual, nada tienen que ver con el uso exclusivo del preservativo, sino que tienen que ver con conductas sociales, consentimiento, agresiones sexuales, uso de drogas, trabajo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que no entendamos eso así y nos deje de dar vergüenza hablar de las cosas del follar, pues no podremos hacer una atención así, un poquito, un abordaje más holístico, ¿no? Y sobre todo los prejuicios. O sea, y aquí ya no digo los estigmas, porque al final
El estigma, por definición, puede ser una idea que tú tienes errónea por desinformación o por el motivo que sea, que lo asocias con algo negativo. Y al final es verdad que muchas veces nos podemos encontrar con situaciones de rechazo a nivel social, pero por desinformación. Y a mí esas tampoco me parecen muy preocupantes, porque normalmente informando se pueden solventar, ¿no? Pero los prejuicios son aquellas personas que tienen un rechazo consciente porque tú eres lo que ellos han decidido que tú eres, porque muchas veces se aleja totalmente de la realidad. Digo, ya quisiera yo haber disfrutado tanto de la vida como mucha gente crees, piensa Como que yo mucha estoy gente cree, disfrutando, sí. ¿eh? Entonces... No, y además en esos perfiles, por mucha información que des, da lo mismo, o sea, Claro. no cala. Y que luego el VIH es una cuestión plenamente transversal, ¿no? Hay que decir, ¿a cuántas personas han discriminado única y exclusivamente por tener VIH? Pues probablemente a pocas las han discriminado por tener VIH, pero porque también eran mujeres, porque eran migrantes, porque eran pobres, porque eran del colectivo LGTBIQ+, porque usaban drogas, porque... Es decir, atraviesan muchas cosas, ¿no? Efectivamente, el VIH hace que tú estés en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una discriminación, a un rechazo o lo que sea. Muy bien, pero que también hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? O sea, todas esas movidas. Y yo creo que la comunidad que damos respuesta al VIH siempre hemos entendido como esa perspectiva interseccional, ¿no? De tener en cuenta todos esos matices, que cuando hablamos del cuidado de la salud hablamos de los determinantes sociales de la salud como barreras que existen para poder cuidarse, etcétera, etcétera. Pero claro, sí, qué decir, o sea, si yo un día estoy en mi casa, bueno, mi señora abuela, que es una santa la pobre, si ella está en su casa un día y le da por ponerse Antena 3 y sale una señora que se hace llamar periodista diciendo que ten cuidado con tocar un Kleenex porque a lo mejor te pegan algo... El VHS. Claro, El VHS. claro, quiero decir, o sea, y si tocas dos te pegan el cassette, no sé si me explico, o sea, es que entonces, claro, en el momento en el que esto nos hace gracia, en el momento en el que de repente tienes a energúmenos diciendo yo para qué estoy cotizando para pagarle la medicación a esta gente, digo, pues mira, o te haces político o no te corresponde decidir cómo se reparten los impuestos, quiero decir. Entonces, en el momento en el que todas estas cosas pues, son válidas, porque ahora todo el mundo somos todólogos y tenemos opinión de todo, porque somos expertos en lo que nos da la gana, y además luego a ti te sientan en un podcast a hablar y tú a lo mejor eres un investigador que lleva 30 años estudiando en inmunología y te sientan delante con uno pues que opina que no, que los estudios no sirven para nada y te equiparan al mismo nivel. Entonces, quiere decir, ¿cuáles son las barreras que existen? Pues que todo el mundo se piensa que su opinión es válida. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que son opinables, pero lo siento mucho, pero hay otras que no. O sea, y yo no voy a opinar de si un estudio es válido o no es válido, porque eso le corresponde a la gente que hace estudios, no a mí que no tengo ni idea, ¿no? Entonces tampoco me voy no sé, a decirte cómo hacer una carretera, porque pues por lo que sea, pues no tengo conocimiento sobre ello, ¿no? Entonces creo que estas son las barreras, que hoy todo el mundo opina, que hoy todo el mundo se piensa que tal, que cual, y que luego existen muchos prejuicios, es decir, mucho rechazo consciente hacia todas esas realidades. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Mientras que me llaman enfermo y me dicen que recibo la paguita, pues yo de momento de baja no estoy, quiero decir, ni por enfermo ni por paguita. Entonces, que la gente se piensa que yo creo que todos los días me levanto, digo, sí, VIH, renovar baja, y ya vivo. No sé si me explico, que es que la vida no tiene nada que ver con eso, que no tiene absolutamente y que nada que ver. realmente viva esa situación tampoco la vive desde una postura cómoda, porque alguien que realmente está con un estado de salud delicado, pues tiene que estar en su casa, mejorándose y recibiendo la percepción y el subsidio que le corresponda y punto. Claro, efectivamente. Y que en ese caso no estamos hablando de que la cuestión sea por el VIH, sino que el VIH puede haber desencadenado otros problemas de salud, pero que no es la infección por VIH. Obviamente que la gente con VIH coge catarro, Claro. Y COVID, y gripe A, y todas esas cosas que coge el resto de la población. Claro, y comemos todos los días, y nos gusta ver Netflix, y esas cosas que decir, sí, manías. tenemos malas costumbres. Entonces, a mí es lo que me preocupa sobre todo, el tema de los prejuicios y el tema de no ver como la atención a la salud desde una perspectiva más holística. Y que luego el hecho de tener que estar haciendo también campañas contrastando o contrarrestando las campañas de desinformación que se hacen desde los medios de información, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad, esto cuando hablaste de lo del Kleenex me hizo gracia en ese momento, pero claro, hay personas que sí efectivamente se lo van a creer o se lo van a tomar como una fuente de información válida. Es que la libertad de expresión debería de estar un pelín medida. Y sí, con cierto rigor al pelín, final, claro. Sí, para decir, oye, esto lo publico, esto no. Claro. No Y sé. luego hay estudios, lo que hablabas antes de los estudios, ¿no? que realmente los estudios son los que certifican la veracidad, ¿no? de las cosas. Por ejemplo, los estudios Partners, que han demostrado que indetectable es igual a intransmisible, y es algo que la población en general muchas veces desconoce, y que hay incluso los que lo conocen que lo ponen en duda, que no se lo creen. Entonces, bueno, creo que son cosas importantes a trabajar, ¿no? y a seguir dando ahí pico y pala, dando la información, porque bueno,
quiero ser positiva y a alguno más le entrará, ¿no? Pero y además siempre vamos a perder en esa guerra, quiero decir. O sea, en la guerra de la comunicación mainstream siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros al final vamos a tirar toda la vida viendo los estudios que salen, los informes, los papers, los avances, etcétera, y de repente llega, yo con todo el perdón de la palabra, un influmierder, quiere decir un día uno que se ha comprado un móvil y ha aprendido a hacer un selfie, y de repente, no, es que esta gente está poniendo en riesgo al resto. Y digo, claro, o sea, aquí ha habido un estudio en el que ha habido 80.000 relaciones sexuales con 0 transmisiones, y por lo que sea tú hoy que has aprendido a hacerte un selfie, has decidido que no, que eso no es válido. No sé si me explico, quiere decir. Sí, y lo peor de todo es que al ahora casi amarillismo. pasa acá un podcast hablando con rigor, con personas que saben del tema, no sé qué, no sé cuál, y no llega ni a una décima parte que la otra que un día se ha pintado un poquito mal y se ha hecho famosa porque tenía la raya torcida. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo preocupante. Por eso digo que muchas veces vamos a tener muy difícil poder ganar esa batalla de la información, porque los propios canales que hoy en día informan, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, etcétera, están manejados por la gente que se pinta mal la raya. Bueno, ¿qué creéis que en qué lugar están las carencias mayores del sistema? ¿Qué carencias veis vosotros importantes que digamos, bueno, pues esto es una cosa que debería cambiar ya mismo? Yo creo que es importante intentar reducir el diagnóstico tardío, ¿no? Seguimos arrastrando a nivel nacional un diagnóstico tardío pues muy elevado. Hablamos del 50% de las personas que se diagnostican lo hacen de forma tardía, ¿no? La gran mayoría mujeres, además. Sí, las mujeres además todavía con mayor incidencia, ¿no? Yo creo que no he recordado diagnóstico ninguna tardío. campaña estatal invitando a hacer un cribado de VIH o a hacerse la prueba, por lo menos en lo que yo tengo en memoria, que sea del Sistema Nacional de Sanidad. Entonces, creo que eso es algo bastante preocupante, ¿no? Porque sí es verdad que en los últimos años hemos pues bajado también el número de personas que no estaban diagnosticadas, hemos reducido ese porcentaje, si no me equivoco ahora mismo estamos en un 7% aproximadamente 7,algo, sí, de personas con VIH que no están diagnosticadas. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer la prueba en el 2016, era un 20 o un 25% de personas que no estaban diagnosticadas de personas con VIH. Creo que es importante seguir eso, lanzando campañas y hablando del VIH en todos los ámbitos, promocionando la prueba, que además, bueno, el acceso a la prueba es súper sencillo, tenemos pruebas de muchos tipos, la de saliva, que es indolora, que no supone, pues eso, el andar manipulando sangre, que a veces a las personas que no hay les puede echar un poco para atrás. Yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para mejorar ese diagnóstico tardío. Claro, vale. Tendríamos que centrarnos, yo creo, no solamente en lo que es el diagnóstico tardío también, sino en promover lo que es la calidad de vida de la población que tiene con diagnóstico de VIH-Sida. No sé cómo enlazarlo esto, quizás, pero no sé, o sea, a mí la sensación que me da es un poco que al principio, como hablábamos de que el sistema no aborda todo y que al final las entidades y el enfoque comunitario que aportan, pues también vincularlo a eso, porque al final con este enfoque comunitario a través de las entidades lo que promueve también no solamente la detección de estos diagnósticos, aunque muchos de ellos también sean tardíos, sino también que puedan promover y mejorar en la calidad de vida. Claro. Es lo que yo diría. Tema importante, sí señor, la calidad de vida de quien ya tiene un diagnóstico. Claro. Y desde luego el diagnóstico precoz en prevención es importante en todas las patologías, no sé por qué en el VIH no lo parece tanto. Un tema más complicado aún. ¿Qué creéis que falla a nivel institucional o en las políticas públicas? Recursos, financiación insuficiente, desigualdades territoriales. Tenemos ahí un batiburrillo que, a ver, desliarme un poco, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que, bueno, evidentemente desigualdades territoriales hay. Mismamente el acceso a la PrEP, dependiendo de cada comunidad, es mucho más accesible, hay más o menos listas de espera y bueno, funciona, bueno, dependiendo de la comunidad, de mejor manera una que otra. Creo que eso debería intentar unificarse, ¿no? Pero es verdad que es complejo, ¿no? Porque no solamente dependemos del sistema sanitario, sino muchas veces de los profesionales sanitarios que
bueno, que llevan estas unidades o bueno, Sí, que los servicios de la PrEP. atienden. Creo que también la información sobre la PrEP y sobre la PEP, la profilaxis posexposición, tampoco está muy generalizada. Sigue habiendo muchísima población que no la conoce, que no hay, pues eso, no hay campañas, no hay información que llegue a la sociedad en general de que esas herramientas, por ejemplo, existen y que puedes acceder a ellas y bueno, que tú puedas tener la libertad o la opción de poder informarte de cómo acceder a ellas. Y Ángel, cuando hablamos de territorialidad, cuando salimos de nuestras fronteras, o mejor dicho, otras fronteras entran en la nuestra. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta, entiendo que estamos hablando, por ejemplo, de población migrante, ¿no? Sí. Claro, es que es bastante complicado ya una persona que viene, es que no me gusta decir ni situación irregular ni situación ilegal, porque no son conceptos que yo esté de acuerdo precisamente, pero una persona que ya entra en un país que desconoce completamente todo, desconoce completamente los recursos, si encima puede venir con un tipo de diagnóstico o tal, o no necesariamente, pero ya eso ya indica bastantes temas, ¿no? A nivel de exclusión. Luego, si encima sumamos una barrera idiomática, claro, formas ahí un conjunto de cosas que, vamos, al final eso agradezco yo también mucho que también seamos las entidades las que podamos ofrecer ese tipo de apoyo. Es decir, el sistema, y lo siento porque parezco muy crítico con el sistema, pero es verdad que, bueno, sí, el sistema no se adapta a la población, es la población la que se tiene que adaptar a él, ¿no? Nosotros yo creo que como entidades somos los que posibilitamos ese acercamiento, los que, claro, es esa visión, ¿no? De que las personas tenemos que ir al sistema, acercarnos, lo que necesitemos. Pero claro, nosotros somos entidades que vamos a buscar a las personas que lo puedan necesitar. Entonces, claro, en ese componente, pues una persona migrante, pues claro, si no conoce, si no sabe ni por dónde empezar, claro, es muy difícil, va a estar ahí en esa situación de exclusión social. Sí, además, bueno, pues sufre un desarraigo, lo denominado duelo migratorio, claro. Y el acompañamiento creo que es básico en esos casos, sí. Sobre todo. Y, Oliver, ¿qué nos dices de todo esto? Bueno, yo creo que al sistema lo que le fallan son las ganas. O sea, creo que es así de básico, quiere decir. Porque yo luego muchas veces se saca una campaña o se pone en marcha un recurso. O sea, y de verdad que la gente siente que ha descubierto la rueda, ¿no? Es como, vamos a montar una fiesta que ha llegado el wifi al pueblo. Es como, no, perdona, esto lleva existiendo mucho tiempo, esto las entidades comunitarias lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que tú como administración estás completamente alejada de la realidad de la calle y piensas... Además, yo siempre digo lo mismo. O sea, que flaco favor nos hace la política cuando se hace desde los despachos. Porque se hace solo para otra gente que también tiene un despacho, no se hace para la gente de la calle. Entonces... lo que falta son ganas. O sea, hay recursos, hay estrategias, hay programas que ya están funcionando. ¿Qué tienes que hacer? Dotarlos de más recursos económicos, dotarlos de más recursos humanos, poder flexibilizar cierta normativa para poder hacer pruebas rápidas o para poder hacer a hospitales o para muchas otras cosas. O sea, cosas que ya está, que yo si quieres te di la lista y tú solo tienes que firmarla, ni siquiera te hago pensar. Pero no hay un interés, porque además hoy en día seamos conscientes de que muchas cosas relacionadas con la salud sexual tienen un alto precio político. Entonces son temas muy controvertidos y muchas personas no quieren asumir ese riesgo político de decir, no, mira, claro, yo voy a implantar aquí un programa de la leche y ahora vamos a empezar a repartir condones por todo Gijón y vamos a empezar a hacer pruebas rápidas y no sé cuál, porque claro, la gente va a empezar a hablar. Entonces, lo que falta es valentía y ganas y muchas veces entender que si estás en un puesto no es para llenarte tus bolsillos, sino que es para mejorar la vida de la gente, que es para lo que te han votado. Necesitamos políticas valientes para abarcar un poco más. Y entonces, ¿qué pensáis que tendría que cambiar en los próximos años para tener una mejor respuesta al VIH? Vale. Yo iba a puntualizar antes una cosina. Pues puntualiza. Mira, el tema de la financiación, porque lo mencionaste, aparte de que recursos hay... Claro, nosotros al formar parte de entidades sí que es cierto que tenemos mucha parte de financiación pública. Claro, si nosotros tenemos que desarrollar a partir de una financiación una serie de actividades, campañas, etcétera, y así primero el dinero tal llega tarde y ya tienes un poco que buscarte la vida como para poder hacerlo. Segundo, que vivas con la incertidumbre de saber cuánta financiación vas a recibir ese año con las variaciones que puedan existir por las políticas de turno. Claro,
eso también es muy, muy difícil. El poder, pues si además es una campaña o es una serie de actuaciones o actividades que estás haciendo que generan una incidencia, un impacto, de repente, pues sentir esa incertidumbre de ver un poco, pues eso, las políticas, de repente cuánta financiación vas a llevar, genera bastante incertidumbre. Claro, no, me imagino que para sacar a veces proyectos está uno con el pie en el proyecto esperando a que claro. los astros se alineen y se pueda echar para adelante. Sí. Y que luego a mí me parece importante en este sentido porque, claro, hoy en día también dentro de la escuela de todólogos, pues una de las asignaturas debe de ser los chiringuitos, ¿no? Entonces, claro, porque sois chiringuitos, porque recibís subvenciones públicas, quiere decir, a ver, yo, para empezar, tienes unos salarios que se alejan bastante de lo que podríamos definir como un salario digno, porque lo social no es un ámbito que esté bien pagado. Echamos más horas de las que la gente sabe contar. Somos mano de obra muy barata. Claro. Muy barata. Estamos meses sin cobrar, pero muy porque necesaria. el dinero no entra y bueno, venga, pues estos 2 meses no cobro hasta que entre no sé qué, pero yo trabajo todos los días en el mismo horario. Y digo horario porque lo pone en la puerta de la oficina, no porque se adecue a la realidad. Porque si tú me llamas un sábado que ha pasado una movida, yo cojo el teléfono y yo voy para allá. Si yo un día tengo que echar horas por la tarde, por lo que sea las horas extra, yo sí que te las apunto, pero si no hay dinero para pagar las normales, menos aún las horas extra. Quiero decir, y más luego la implicación emocional muchas veces de que la gente a la que estás atendiendo sabe sus historias, viven en tu barrio, son tus amistades, etcétera, etcétera. Quiero decir, entonces, que la gente yo creo que se piensa que tú al final abres la puerta y tienes ahí una barra en la que te ponen un poquito de cruzcampo y una hamaca. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, ya quisiera yo poder trabajar en un ámbito que me ofreciera más estabilidad económica, que me ofreciera unos horarios cerrados a la hora de poder conciliar con mi vida y decir, no, yo es que todos los días salgo a las 6 y yo después de las 6 puedo hacer lo que yo quiera, que no tuvieran el alto impacto emocional que tiene trabajar en lo social y que muchas veces te vas a tu casa hecho mierda por lo que te ha tocado hacer en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que la gente tiene ahí como esa idea preconcebida de, no, esta gente llega aquí, pide dinero y se compran unas pastas y se toman un café. Hombre, pues la realidad es que no tiene nada que ver con eso. No, y que el sistema no nos lo pone fácil a la hora de solicitar, bueno, todo lo que tiene que ver con la burocracia de un proyecto, de una subvención, cada vez es más locura a la hora de justificar, de presentar, de papeleo, o sea, es como, ¿cómo te lo pongo más complicado para ver si no nos pides dinerito, ¿no? Porque yo muchas veces tengo esa sensación, ¿no? De que nos lo ponen cada vez más complejo para que desistamos y no pidamos. Eso parece a veces, sí. Y que yo, o sea, yo a veces lo pienso, a mí me gustaría trabajar de otra cosa. Quiero decir, yo me gustaría tener un trabajo mucho más cómodo y mucho más amigable, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que si esto no lo hago yo, pues probablemente no lo haga nadie, entonces por eso lo haces, ¿no? Esa es tu implicación, muchas veces son principios, es ética, es tu gente, tu comunidad, pero que, oye, que ojalá, a mí cuando me preguntan, ¿y cuál es el objetivo de, digo, desaparecer? El objetivo es desaparecer porque eso significa que ya no hay necesidades que cubrir, claro. Y se acabó. Y ojalá yo tuviera un trabajo que todos los días entro a esta hora, salgo a esta hora, yo estoy tranquilamente, no tengo por qué tener esa incertidumbre de qué me voy a encontrar hoy porque no sé quién va a cruzar por la puerta, qué va a necesitar, etcétera, etcétera, y tener una vida lo más relajada posible. Quiere decir que al final hacemos esto porque entendemos que es una necesidad y que nosotras podemos aportar. Y lo que dice Loli es que al final tú de repente a ti te diagnostican VIH, empiezas a hacer un voluntariado y por lo que sea tienes que aprender a presentar subvenciones sin haber hecho una en tu vida, ¿no? Y de repente te conviertes en administrativo, en psicólogo y no sé qué, no sé cuál, porque claro, alguien tendrá que escuchar a la gente, pero luego también tienes que usar... Es decir, que al final implica un esfuerzo muy, muy, muy grande, que en muchas ocasiones, o sea, y a veces con las administraciones lo hablo, porque te sacan una convocatoria... Claro, porque aquí la gente se piensa, bueno, es que aquí todo el mundo va a chupar de la teta del Estado. Digo, pero si es que para chupar de la teta del Estado parece que me tengo que inventar las cosas, porque no se ajusta a las necesidades reales que hay en la calle, sino que la administración ha considerado que hay una serie de necesidades y tú o presentas un proyecto sobre eso o nada. Y tú dices, mira, pues si quieres trabajar las drogas, pero es que para presentar a lo mejor... el proyecto ya hace falta una inversión, claro, solo para presentarlo. pero tú imagínate, por ejemplo, que te dicen, venga, vale, para el tema de drogas puedes presentar un proyecto y tú llegas y le dices, mira, pues es que el tema del chemsex últimamente es un tema que nos está abordando. No, drogas. Ya no, sí, quiero decir, si en el chemsex no se están comiendo pequeños, quiero decir, o sea, hay drogas de por medio, pero no, esos temas no. Pero tiene que ser el enfoque que dices, pues mira, es que por lo que sea, yo a la gente que practica chemsex no le puedo decir, oye, mira, el sexo lo tenéis que dejar de lado, solo podéis drogaros porque es que si no, no te puedo ayudar. Entonces, muchas veces dices, o sea, que las necesidades son las que son, yo no lo elijo. O sea, yo no elijo cuáles son las necesidades que tiene la gente. La política hoy en día está desconocedora totalmente de las necesidades reales. O los recursos que pones a la disposición de las entidades, etcétera, etcétera, ¿se adecúan a las necesidades que hay? O es que si no, a mí me puedes decir que me vas a dar todo lo que quieras, que si a mí no me sirve en mi trabajo diario, me va a dar igual. Y Ángel, hablaba Marcos
Marcos. Oliver Marcos, ya te he llamado por el apellido. Hombre, eso es que me tiene Oliver- respeto. Nos decía Oliver, hablaba de objetivos. ¿Cómo ves de lejos o de cerca los objetivos, el alcance de los objetivos 95, 95, 95? Vale. Es verdad que lo que es la aplicación de los fármacos a la hora de reducir, digámoslo, la transmisibilidad y la detectabilidad, eso sí que creo que sí que se ha avanzado mucho. El tema del diagnóstico tardío es quizás el que veo más lejano hoy en día. Hablabas, Loli, creo un 50%, yo pensaba que era un 40 algo, pero un 50 todavía es más alarmante. Entonces es un poco una sensación un poco agridulce en ese sentido. Luego, si mal no recuerdo, está un cuarto, ¿no? 95%, que es lo que se hablaba de calidad de vida. De calidad ¿no? de vida, exactamente. Claro, que ese yo no sé si siquiera se está planteando o no. Sé que vosotros seguramente sí, pero quiero decirte. Sí, bueno, de que se plantea que se lleve a cabo hay un, Claro. hay un Eso es. caminito, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? A ver, siguiendo un poco la línea de Ángeles, es verdad que lo del cuarto 95 es algo que queda ahí como muy bonito, que se habla de ello, pero que tampoco se hace mucho, ¿no?, para llegar a ello. Creo que la calidad de vida no es solamente tomar una medicación que tengas una carga viral indetectable, sino que va mucho más allá, ¿no? Mismamente el abordaje del envejecimiento prematuro de las personas con VIH, que llevamos diagnosticadas muchos años, pues tampoco muchas veces se tiene en cuenta la fragilidad de las mujeres, que muchas veces cuando tenemos esos encuentros de mujeres lo hablamos e intentamos que nuestros especialistas nos hagan alguna prueba de fragilidad. Son muchas cosas que, bueno, pues quedan todavía por ahí en el aire. No sé, la salud mental. Yo creo que hay muchas cosas que no solamente es el diagnóstico de VIH y el tratamiento, sino que están alrededor de la persona con VIH y que no se tienen en cuenta, sin contar ya la situación, pues eso, social, personal, laboral de la persona en cuestión. Es un poco, yo creo, incluso creo que al principio lo comentabas también, Oliver, el tema de entender a la persona en su contexto. O sea, no solamente una visión médica, sino pues, lo que decías tú ahora también, Loli, todas las esferas. Pero al final puedes tener un tratamiento que sea intransmisible e indetectable, pero si luego vuelvo a incidir en el tema de la situación de sinhogarismo, si estás en situación de sinhogarismo, si no tienes ningún tipo de prestación económica que te soporte, si no tienes ningún tipo de trabajo o oportunidad laboral, es muy difícil también. No, incrementan factores, el riesgo de la salud, no alimentarse bien, no tener Claro. una higiene, no descansar correctamente. Claro. Bueno, yo en ese sentido estoy conforme porque creo que realmente las últimas iniciativas que se han implantado, al menos a nivel España, han demostrado que mejoran los objetivos. Quiero decir, desde que está implantada la PrEP en el Sistema Nacional de Salud, la tasa de infradiagnóstico, que es este porcentaje de personas que tienen VIH pero no lo saben, ha disminuido. Entonces, al final vamos por buen camino para conseguir esos objetivos, ¿no? ¿Podemos conseguir el último 95? Pues yo creo que de momento no, pero porque para eso primero tendríamos que definir qué es una calidad de vida y cómo se puede articular dentro de un sistema de salud, ¿no? Una calidad de vida para personas que llevan viviendo, pues a lo mejor muchos años con toda la farmacología. Claro, que estamos hablando VIH, de derecho... Con una salud mental dañada y devastada durante mucho tiempo. O sea, cosas que ni siquiera se contemplan, no se conocen. Que estamos hablando de gente que tiene pensiones no contributivas con las que no puede hacer nada, derecho a una incapacidad laboral, derecho a una jubilación anticipada, que no te excluyan una residencia de mayores, que puedan acceder a servicios de geriatría sin necesidad de cumplir una edad, sino porque el envejecimiento es más prematuro. O sea, estamos hablando de un montón de cosas, quiero decir, y de gente que ha sobrevivido a la época de sexo, drogas y rock and roll, que por mucho que tú hayas cambiado tu estilo de vida, eso tiene unas secuelas en tu vida, etcétera, y también de muchísima gente que ha vivido duelos constantes en su vida porque tiene 50 y pico años. Se sobreentiende que cualquier persona con 50 y pico años no se le han muerto todo su grupo de colegas, pero en concreto a la gente de la comunidad VIH pues sí le ha pasado. Entonces también has tenido que vivir unos duelos constantes en los que has tenido que ver a gente muy cercana cómo se ha ido, etcétera, etcétera, y eso tiene un impacto. Entonces creo que lo primero sería definir vale, esta gente ahora vive más, muy bien, pero ¿qué necesitan para que ese vivir más también sea un vivir bien? ¿No? Y no existe un concepto homogéneo de decir, vale, pues les damos esto y todos bien. No, cada persona tiene sus necesidades, pero habrá que decidir, claro, como unos ítems, ¿no? De
todo el mundo pues tiene que tener derecho a descansar bien, a tener una buena alimentación, a tener un ejercicio, una vida saludable, a no tener una soledad no deseada, etc. Cada persona lo trabajará a su manera, pero que todo el mundo entendamos que como que ciertas esferas de la vida tienen que estar trabajadas en eso. Pero yo sí que creo que vamos por buen camino, quiero decir, o sea, porque todo lo que se ha implementado en España en los últimos años, en datos, ha reducido como que esa barrera o esa distancia que nos faltaba para llegar. Bueno, o sea que somos optimistas. Hoy nos quedamos con algo muy claro. Sin comunidad no puede haber una respuesta efectiva al VIH. ¿Son importantes? Pues claro que sí, los recursos, pero también es importante el acompañamiento, la cercanía y estas importantísimas entidades que recaen con esas labores. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por haber estado hoy aquí. Y a quienes nos escucháis, tened en cuenta que conocer los recursos también es cuidarse y ayudar a cuidar. Nos escuchamos en un próximo capítulo.